Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del tema de operaciones lingüísticas. El objetivo que tiene este video es de comprender cómo estas operaciones nos sirven de filtro para manejar ciertos textos, tanto en oraciones, en frases y en párrafos. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente hablaremos de una definición clave para entender este tema de operaciones lingüísticas. Primero hablaremos del término de texto. ¿Qué es un texto? Un texto es un mensaje completo transmitido de diferentes formas, ya sea de manera oral o escrita, dentro de un acto de comunicación entre dos personas, entre un emisor, que es el que transmite el mensaje, como un receptor que recibe dicha mensaje. Por está formado por múltiples enunciados, como el caso de un prospecto de un medicamento o también una receta de cocina o instrucciones de uso o también como una carta que le enviamos a una persona. Pero también puede ser formada como una sola palabra. Como ejemplo tenemos la palabra cuidado. Para que un texto sea eficaz debe cumplir ciertas exigencias agrupadas en las siguientes tres propiedades. El primero de ellos, ¿verdad? Para dar nuevamente, por decir un pequeño monólogo de introducción a las operaciones lingüísticas, es que encontraremos cuatro, aunque fundamentalmente, como mencioné anteriormente, ocuparemos tres, que son adecuación, cohesión y coherencia. Eso lo miraremos más adelante. Volviendo al punto, las operaciones lingüísticas son los procesos que permiten que un texto sea eficaz, claro y que cumpla su propósito y el objetivo comunicativo que éste incluye. El primero de ellos es la operación de adecuación, que esta consiste en adaptar el lenguaje al contexto y al receptor. Por otro lado, tenemos la operación de cohesión, que es unir las partes del texto para formar un todo fluido, para que se entienda el mensaje transmitido. Por otro lado, tenemos la coherencia, que esta garantiza que las ideas se desarrollen de forma lógica y ordenada. Y por último, que es una cuestión más que todo estrictamente lingüístico, es la corrección, ya que aquí únicamente se aplica un filtro en las normas gramaticales y ortográficas adecuadas cuando transmitimos un mensaje de manera escrita. Estos elementos trabajan juntos para que el mensaje llegue sin tropiezos y, ¿por qué no?, sin rodeos. Continuando, hablaremos de la primera operación lingüística que sería la adecuación. Un texto es adecuado cuando se ajusta al contexto en el que se produce y al destinatario al que va dirigido. La adecuación depende de qué? Primeramente del destinatario. Porque no es lo mismo hablarle de manera más tranquila o más social, por decirlo de manera más abierta, con un amigo o un familiar, que cuando hablamos con un profesor o con algún desconocido. Otro aspecto a tomar en cuenta es la situación. No es lo mismo el lenguaje que nosotros utilizamos dentro de un entorno formal, como un salón de clases o un área de trabajo, como el lenguaje que utilizamos más coloquial o más, decirlo, familiarizado con un lenguaje informal, como por ejemplo una charla de amigos o en una reunión familiar. Por otro lado, un aspecto a tomar en cuenta es el medio de transmisión. No se escribe igual un mensaje de texto, por ejemplo, a través de WhatsApp, que nosotros a veces no escribimos palabras completas. Por ejemplo, universidad, únicamente decimos vamos a la uni o vamos a la U, que es un artículo académico que ahí tiene que estar redactado de excelente manera, por decir de alguna manera, a la hora de terminar la tesis, que es la última parte al finalizar una carrera académica dentro de la universidad, ya que aquí utiliza un lenguaje, puede ser mediante escrito o oral, y estos tienen diferencias de estilo. Una vez entendido lo que es, en principio, la adecuación, hay que saber también que la adecuación es la capacidad de adaptar el lenguaje al contexto comunicativo, que hay de dos formas. Primeramente que todo están los textos literarios. Se relacionan con el estilo y el tono del autor y permitiendo libertad creativa. Esto lo podemos ver mucho en textos literarios como ser cuentos o leyendas, que se puede exagerar
o tener una libertad creativa para imaginarse mundos fantásticos o de ficción. Y por otro lado están los textos literarios, y aquí se ocupa un lenguaje que se ajuste a la finalidad y al receptor, que se busca claridad y formalidad cuando es necesario. Muchas veces de esto lo podemos hallar en los periódicos, en lo que son artículos científicos, en la presentación de tesis o informes. Características que tiene la operación de adecuación, en este caso tiene tres. El primero de ellos es el registro adecuado, es decir, el uso correcto del lenguaje. Puede ser lenguaje formal, informal, técnico, entre muchos otros. También tiene algo puntual sobre el tono y el estilo, que es la consistencia en la voz del autor, es decir, si mantiene una sola línea que mantiene o narra una historia de un mensaje a través de manera oral o escrita. Y también tenemos la relevancia, es decir, el contenido y el vocabulario se adapta a la situación. Como mencioné, no es lo mismo decir, por ejemplo, de manera más amiguera con alguien que es más conocido de nosotros que de manera más respetuosa en frente de algún desconocido o figura pública, o también, por ejemplo, a un estatus. Por decir, no podemos hablar de lo mismo a un amigo que referirnos como, hey, ¿qué tal, abogado? No, así como bien confianzudos, así, no. Muchas veces hay que demostrar respeto, por lo cual ocupamos muchas veces el término de adecuación. Una vez dicho esto, también encontraremos lo que son los procesos, es decir, analizar el contexto. ¿Quién es tu audiencia? ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Primeramente, ¿a quién te estás dirigiendo? Si te estás dirigiendo a alguien conocido o a alguien de respeto. ¿Y cuál es el objetivo del mensaje? A través de la adecuación, tú tienes que analizar cómo vas a hacer o mandar tu comunicación de mensaje para que el receptor, es decir, a la persona que escuche tu mensaje y lo reciba, pueda captar el objetivo de que tiene tu mensaje. Por otro lado, tenemos otro proceso que es seleccionar el registro lingüístico. Esto se refiere a elegir un tono formal o informal, técnico o coloquial. Esto básicamente, sobre todo, son en el tono escrito. Por ejemplo, cuando redactamos una carta, no es lo mismo redactar una carta o escribir un mensaje de texto a un familiar como para referirse, por ejemplo, a un grupo de profesionales o de especialistas. Por otro lado, tenemos que hay que adaptar en el proceso del contenido, es decir, modificar vocabulario y estructura para conectar con el receptor, es decir, adecuarnos a la situación, porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, nuestras mamás, cuando estamos afuera, los mandan una lista de súper, ve a comprar tal cosa, tal, y te están escribiendo, cómprate un fresco. Ok, pero vos, tú piensas, pucha, pero no me dijo de qué tamaño de fresco se quiere, de 3, de 2, de litro, un cuarto, pero tú recuerdas cuántos integrantes hay en tu casa y en base a eso tú llevas el fresco. Por decirlo de alguna manera, hay que modificar el vocabulario, pero si fuese más en un tono formal, cuando te piden lleva bebidas para tal fiesta de una organización, de manera explícita. Por otro lado, tenemos ejemplos. Tenemos de manera literaria, es como vas a encontrar en una lectura. Dice, en la penumbra del crepúsculo, las palabras danzaban con la brisa. Aquí se utiliza un lenguaje no formal, es decir, un lenguaje informal y coloquial. Por lo cual, aquí podemos ver ejemplo de ello en un análisis del contexto. Por otro lado, tenemos un ejemplo no literario, por ejemplo, un correo formal. En este caso nos estamos refiriendo a un estimado o estimada. Te informo que la reunión se llevará a cabo a las 10 a.m. en la sala de juntas. Muchas veces colocamos esto, por ejemplo, en los mensajes de grupo. Por ejemplo, cuando yo me refiero a ustedes, me refiero a estimado o estimada. Y menciono tal ocupación por X o Y razón. Una vez aclarado esto, pasamos ahora sí a un ejercicio interactivo de la parte de la adecuación. Es tu turno ahora. Imagina que debes escribir un mensaje de felicitación formal y otro informal.
Te voy a dar instrucciones que tú tienes que seguir para hacer este ejercicio. Cuando vayas a hacer el mensaje de felicitación de manera formal, escribe una frase inicial adecuada para un correo laboral. Por otro lado, otro mensaje de manera informal es que le escriba una frase para felicitar a un amigo. Puedes reflexionar, tomarte tu tiempo y si gustas, compartir tus frases para comprobar su adecuación. Una vez dicho esto, pasamos ahora a la operación lingüística de la cohesión. Un texto es cohesionado cuando sus enunciados están correctamente conectados a nivel gramatical y léxico. Es decir, un enunciado sin cohesión puede ser confuso. Por ejemplo, leamos las siguientes oraciones que nos dicen. Uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar este cambio, que según todos los expertos parece ya irreversible. En este caso, la forma en que está constituida la oración es la correcta. ¿Cuál es el error aquí? Porque aquí están hablando, por ejemplo, pongamos en contexto, tú estás en un grupo de personas, por ejemplo, científicos, y tú interrumpes ahí, pero ellos no se fijan en tu presencia, ellos siguen hablando y menciona a alguien ahí. Uno de los puntos que se abordará será la necesidad de mitigar ese cambio, que según todos los expertos parece ya irreversible. Entonces tú te quedas como, ¿qué están hablando ellos aquí en esta reunión? Y los demás, es cierto, es verdad, todos asentan la cabeza y están de acuerdo con ellos, pero tú no tienes ni idea de ello. En este caso, no se menciona antes a qué cambio se refiere, es decir, cuando entraste de insofacto a la reunión y no entendiste los que habían hablado anteriormente, tú no entenderías a qué cambios se estarían refiriendo en la oración, mientras el enunciado carece de sentido para ti. En cambio, si forma parte de un texto sobre el cambio climático, entonces sí es comprensible. Es decir, volviendo al ejemplo, si tú estuvieses desde un inicio en la oración, hubieras sabido que el cambio a que se referían esos grupos de científicos era al tema del cambio climático. Así funciona también la transmisión a través de la transmisión en forma oral. También sirve la transmisión a través de la forma escrita. Muchas veces hay que leer el término que salga en la lectura, que en eso se van a basar muchas veces las preguntas. En este caso de la cohesión. Por otro lado, tenemos los mecanismos de cohesión. Uno de los recursos más importantes para mantener la cohesión son los conectores textuales. Recordar este término, ya que ayuda a enlazar ideas dentro de un texto. Sin embargo, ojo, en algunos textos, especialmente los literarios, están diciendo aquí que especialmente en los textos literarios, la cohesión puede mantenerse sin necesidad de conectores explícitos, es decir, de manera literal, dependiendo del estilo y la intención comunicativa. Haber dicho eso, ya sabemos la definición de la cohesión. Recordándola sería que se refiere a los mecanismos lingüísticos que unen las partes de un texto para que todo se perciba como un conjunto armónico y fluido. Las características que tiene la cohesión, como mencionamos anteriormente, usa lo que son elementos conectores, es decir, palabras o frases como además, por lo tanto, y sin embargo, que enlazan ideas, que eso miraremos en los ejemplos a continuación. Otra característica que tiene la cohesión es que tiene una repetición, sinónimos, mantener la continuidad usando términos relacionados. Si quieres saber más de los sinónimos y a qué me estoy refiriendo con ese término, te invito a que veas mi canal de YouTube y ahí encontrarás un video hablando de esto de los sinónimos, antónimos y otros muchos términos. Pero básicamente aquí es que dicen que, por ejemplo, cuando una palabra tiene otros significados, por ejemplo, en la casa yo me siento más seguro, ya que es el lugar donde viven mis padres y también ahí es una gran residencia en la cual vienen todos mis familiares y para mí es mi lugar
de acojo y de seguridad. Ojo, ahí me estaba refiriendo a la casa, pero no voy a decir en la casa, casa, casa de la casa. No, ahí me estaba refiriendo a casa y otros significados parecidos a casa, como la palabra casa, hogar, refugio, residencia, entre otros. Eso básicamente es el uso de los sinónimos. Por otro lado, y te invito a que hagas y mires antes de continuar este video lo que es el término de los sinónimos, antónimos, entre muchos otros términos, que hay un video especialmente de ello en mi canal. Continuando con el tema, tenemos la última característica en la cual se refiere a las referencias claras. ¿Qué quiere decir esto? Que hace el uso de pronombres y elementos anafóricos que retoman ideas previas. Es decir, usan conectores. Si recordamos lo que eran pronombres, son aquellos que hacen el uso de señalar algo o que tienen pertenencia o dependencia de algo. Por ejemplo, ¿dónde está el libro? El libro está sobre la mesa. Usamos el conector o el pronombre sobre para indicar dónde se encuentra algo o alguien. En este caso, continuando con el tema, hablaremos del siguiente punto, que serían los procesos de la cohesión. Primeramente, hay que identificar ideas claves, establecer la relación entre las ideas principales y las ideas secundarias. Muchas veces la lectura siempre tendrá lugar únicamente una sola idea principal y en base a ella van a girar ideas secundarias o subtramas. Luego tenemos que aplicar conectores adecuados. Seleccionar las palabras que mejor unan las ideas. En este caso, por ejemplo, el uso de pronombres, el uso de sinónimos o el uso de conectores lingüísticos que vimos anteriormente. También revisar la secuencia. Asegurarse de que cada parte se conecte lógicamente con la anterior. Lo siguiente, es decir, por ejemplo, yo puedo decir, lo que pasó ayer tiene relación con lo que tiene hoy, pero de manera lógica. Por ejemplo, ayer fui al cine, por lo cual hoy puedo decir una buena referencia de la película. Ahí uso un conector de manera lógica para entrelazar acciones o ideas, tanto previas como futuras. Tenemos el ejemplo de un texto sin cohesión, es decir, que no tiene estructura delimitada. Por ejemplo, tenemos la oración dice, el día amaneció nublado y al parque. La película fue interesante. Ok, si a mí me hablan así, me hablan demasiado seco. Y recordemos que el ser humano tiene por características ser a veces sociable y nos gusta mucho lo que es el chisme. Si nos cuentan así de insofacto, de manera inmediata, el día amaneció nublado, fui al parque, la película fue interesante. O sea que sí, van directo al grano y son cortantes. No tendría, por decir de alguna manera, cohesión entre las ideas o las acciones. Ahora miramos la misma oración, pero con cohesión, es decir, entrelazar ideas de manera lógica y también delimitar la idea principal y también las acciones para unir las ideas a través de conectores sería de la siguiente manera. El día amaneció nublado, por ello decidí ir al parque y además aproveché para ver una película interesante en el cine. ¿Ya ven la diferencia? Aquí no fui tan cortante, porque aquí fui explicando que hice esto, luego me fui para allá, después hice aquello, aproveché y vi la película y después fui al cine más cercano. Le di lujo de detalle, que es algo que emociona, de alguna manera, al lector en las lecturas, porque se imagina una lectura toda seca, que van siempre al grano, no te cuentan características o el chisme o el chambre. Entonces, como que el lector pierde interés en una lectura porque no trae esa cohesión. Entonces, es una forma de identificar o de arreglar oraciones es que nos muestren, por decirlo de alguna manera, algún tipo de información extra. Una vez aclarado esto, continuemos.
Ahora sería el ejercicio interactivo en esta operación lingüística de cohesión. Ojo, lee la instrucción que te pido para este ejercicio. Dice, mejora la cohesión. ¿Qué te estoy pidiendo? Que reescribas el siguiente párrafo incorporando conectores que lo hagan fluido. Por ejemplo, te digo una oración seca. Voy al grano. Por ejemplo, dice, el estudiante estudió para el examen. No entendió varios conceptos. El examen fue difícil. Ok. ¿Qué te doy una pista yo para ayudarte y para que se mire más, por decirlo de un lujo más de detalles la oración anterior? Piensa en conectores como sin embargo, por, por consiguiente, o aún así, por lo cual, para enlazar las ideas. Ocupa estos tres conectores y mejórame estos conectores a la oración para que se mire más fluido y con lujo de detalle. Ese es un trabajo que tú lo puedes hacer escribiendo la oración en papel y luego mejorándolo para darle ese poquito de información extra para, por decirlo de alguna manera, contar mejor el chisme de la oración. Continuando ahora con el siguiente concepto que sería la coherencia. Un texto es coherente cuando sus ideas se organizan de forma lógica y comprensible para lograr coherencia. Se deben cumplir tres principios fundamentales, anotarlos porque son importantes. El primero de ellos es la relación temática. Todas las ideas, sean principales o secundarias, deben estar vinculadas con el tema principal, es decir, con el título de la lectura. Por ejemplo, si el título, pongámosle el título de una lectura, la caperucita roja, todas las ideas deben girar alrededor del cuento de Caperucita Roja, es decir, base al título que se va a encontrar al lobo, que la Caperucita Roja tiene que ir a dejar comida a su abuela, en el camino se encuentra el lobo la quiere engañar y así sucesivamente. Entonces todas las ideas giran alrededor del tema principal, que en este caso del cuento es Caperucita Roja. Por otro lado, tenemos la característica o principio fundamental de la pertenencia. La coherencia, esto quiere decir que cada idea debe ser relevante y acorde con el propósito general del texto. Por ejemplo, en Caperucita Roja, volviendo al tema, al ejemplo, es, por ejemplo, cada idea o sucesión de acciones que quería hacer Caperucita Roja cuando tenía hambre, quería dejarle la comida a su abuela, el lobo la encuentra, la quiere tratar de engañar, pero ella sigue por su camino a la casa de la abuela y así sucesivamente, luego viene y le engaña y así. Tienen que reflejar el propósito general del texto, que aquí básicamente era de la caperucita roja. Un fundamento que hay que tomar en cuenta, además de las dos anteriores, pero este es el más principal, que es no contradicciones. Es decir, no contradecir lo que el texto, por ejemplo, no es lo mismo que diga el título, Caperucita Roja, y empiece yo a tratar de imaginar y decir los tres cerditos. No tiene nada que ver la lectura de los tres cerditos con el título de la historia que está roja. Entonces son cosas diferentes. Dicen que las ideas deben ser compatibles entre sí, tienen que estar enlazadas o unidas y no deben entrar en conflicto con otras afirmaciones del mismo texto. Es decir, yo me voy por un camino derecho y digo yo, pero si mejor no me voy por aquí, me voy por otro lado y me voy con el mismo pensamiento de llegar a un lugar X, pero me voy por otro lado, me desvío por el parque, cruzo allá la vía del tren, pero mi camino era más corto y me fui por un largo camino para hacer otra afirmación. Es básicamente eso, que no hay que entrar en conflicto y no centrarse en que las ideas tengan una paulatinamente conexión entre cada una de ellas para que tenga coherencia. Miremos un ejemplo para que quede más claro de un párrafo que hay una incoherencia. Digamos, el texto dice, si un texto trata sobre las graves inundaciones en el área mediterránea,
pero en medio de la explicación aparece una oración que dice, la población en la zona había aumentado mucho con el repunte de la actividad industrial. Aquí se rompe la coherencia. Ustedes se preguntarán por qué. Porque lean que dice aquí, si un texto, el que estoy leyendo, trata y el título tiene, y por eso está en negrita, las graves inundaciones en el área mediterránea, pero venga en medio de la lectura, salga la oración, la población en la zona había aumentado mucho con el repunte de la actividad industrial, aquí se rompe la lógica, porque estoy pasando que inundaciones son destrucciones, desalojos, a veces muertes, entonces no tendría que haber aumentado la población con actividad industrial, como que la actividad industrial no tiene nada que ver con la cosa de las graves inundaciones en el área mediterránea. Esto sucede porque hay tres puntos importantes. Primero que todo, para identificar y vayan tomando apuntes, no tiene una relación temática con el tema principal. Ojo, si miramos nuevamente el ejemplo anterior, ¿cuál es el tema de la lectura que estoy leyendo? Las graves inundaciones del área mediterránea. Ojo, ese es mi tema principal. Pero si en la lectura vengo, estoy leyendo acá que la población en la zona había aumentado por repunte en actividad industrial, se rompe porque la temática no tiene relación con el tema principal. En segundo punto es que no pertenece a la intención general del texto. En este caso, la intención del título es hablarte sobre las grandes inundaciones que ocurrieron en esa zona y no del repunte de la población a través de la actividad industrial. Ahí se rompe la coherencia y se convertiría en algo de incoherencia. Y por último, se contradice la línea argumentativa, es decir, las líneas que están entre comillas con el resto del contenido. Ojo, que muchas veces en tu examen o en tu lectura que vayas a hacer en el examen, va a haber lecturas con comillas. Esas tienen que tomarlas con mucho cuidado, porque a veces son partes incoherentes dentro de tu lectura. En otras veces tú tienes que identificarlas, porque no van a estar entre comillas. Una vez dicho esto, y ya sabiendo el concepto de coherencia, que lo volvemos a recalcar, que se relaciona con la lógica interna del texto, es decir, la conexión ordenada y clara entre las ideas para que el mensaje tenga sentido completo. Las características que tiene un texto coherente es, tiene un orden lógico, es decir, las ideas se disponen de manera secuencial y razonable, es decir, paulatinamente van entrelazadas. Por ejemplo, hoy en la mañana yo me levanté cama. Luego me fui a ver al espejo para arreglarme. Luego me fui a cambiar y cepillarme. Luego de ello me fui a comer un desayuno con mi bebida favorita. Me fui a la calle porque tenía que ir temprano a la escuela. Durante eso, en la calle había un charco cerca, un carro pasó y me salpiqueó o me ensució mi traje, pero aún así seguía a la escuela. Eso es algo coherente, estoy entrelazando acciones. Es lo mismo que yo diga, yo me levanté, comí un desayuno, luego me fui hacia la calle, pasé directo a la escuela, después me ensucié el uniforme. Tiene coherencia o lógica lo que estoy diciendo. No es que hay que mantener una lógica, un orden, cuál es haya consecución de ideas de manera continua. Texto. Otro punto importante es la unidad temática. Todas las partes del texto giran en torno a la idea central. Muchas veces la van a encontrar esta parte en el título de la lectura. Hay lecturas que no van a tener título y ustedes tienen que identificar la idea principal de que trate la lectura. En este caso. Por otro lado, tenemos la fluidez
narrativa, es decir, el pasaje de una idea a otra se da de manera natural y comprensible, así como estaba narrando yo, estaba de manera normal, que hago normalmente durante el día y es comprensible, es decir, no tiene que ser una fluidez o un pasaje forzado, por ejemplo. Yo tenía la idea de ir a la escuela, pero de la nada me fui a una excursión. Y ahí estaban mis otros compañeros y pues, me fui para la casa. Y estoy contando, sí, cierto. Estoy entrelazando ideas, pero estoy forzando lo que pasó. Lo más lógico es que hubiera contado que hice primero. Estaba en la casa, fui caminando a la escuela. De la escuela, cuando llegué, nos dijeron que iba a haber una reunión para ir a una exposición, que esto y el otro, y así de manera natural y comprensible, que muchas veces hay que analizar la lectura. Dicho esto, los procesos para identificar sería primeramente que todo una planificación, es decir, definir la estructura del texto. Puedes marcar dónde está la introducción de un texto, que se realiza el desarrollo o la acción, y por último la finalización o la conclusión del texto. Por otro lado, tenemos el hilo conductor. Asegúrate de que cada párrafo y oración se vincule con el anterior. Por ejemplo, si en el primer párrafo está hablando de la rivalidad Real Madrid y Barcelona, en el siguiente párrafo tiene que estar relacionado al anterior. No es que, por ejemplo, en el primer párrafo, como mencioné, el clásico de España, el fútbol, estaba mencionando esto y el otro, y en el siguiente párrafo diga de la Segunda Guerra Mundial. Tendría lógica. Tienes que seguir un hilo conductor que siga paulatinamente enlazando las ideas. Por otro lado, tiene que haber una revisión. Ajusta el orden de las ideas para evitar saltos o incoherencias. Muchas veces, y puede hacer que te salgan del examen, que te van a dar una oración, como vamos a ver en el ejemplo que está en la parte inferior, que solo te van a dar una oración y tú tienes que darle de alguna manera coherencia desde tu punto de vista, cómo tú podrías contar o escribir dicha situación o oración. Tenemos el ejemplo. Tenemos primeramente una oración que no tiene coherencia. Dice, María compró flores. El concierto comenzó a las 8 y el café estaba frío. Si alguien cuenta así, pues sí entiendo que hizo actividades, pero como que le falta algo más de información. Eso es lo que es algo incoherente. Pero ahora analicemos la misma oración con la lectura con coherencia. En este caso dice, María compró flores antes de asistir al concierto, que comenzó puntualmente a las 8 p.m. Al salir, se dio cuenta de que el café que había comprado estaba frío. Ahí ya es un texto más coherente porque estamos diciendo la acción van consecutivamente entrelazado al anterior, no como aquí en la parte de arriba que dice, María compró flores y el concierto comenzó a las 8 p.m. No, porque aquí no está. Este punto, además, es una diferencial o un delimitador de ideas consecutivas. Ahora, continuando con el tema, seguimos ahora con un ejercicio interactivo que tienen que hacer ustedes en las cuales tienen que identificar la coherencia. En este caso tenemos, ordena la siguiente oración. Ojo, lee la instrucción que te estoy pidiendo. Organiza las oraciones para formar un párrafo coherente. Dice el primero, la noche anterior no durmió bien. Número dos, la segunda acción o idea sería decidió estudiar para el examen. Número tres, por lo tanto, se sintió inseguro durante la prueba. Número cuatro, el examen resultó ser muy difícil. Te doy un consejo. Piensa en la secuencia causa y efecto para organizar correctamente las oraciones. Como si a mí me dieran esta consecución de 4 oraciones, ¿cómo sería yo que lo definiría? Ok, digo yo. Decidió estudiar para el examen. Este sería mi primer paso. Dijo este. Yo decidí estudiar para el examen. Entonces, para hacer eso, la noche anterior no dormí bien.
lo cuente en primera persona para que tenga más lógica. Entonces, al día siguiente el examen resultó ser muy difícil. Por lo tanto, se sintió inseguro durante la prueba. Eso sería un orden coherente que tenía este párrafo. Una vez dicho esto, pasamos al último inciso. Este inciso básicamente solo es un filtro, que sería la corrección. Este concepto muchas veces en el examen, lo voy a ser bien sincero, son de las normas gramaticales, que son puntos, comas, punto y coma, y que este concepto únicamente es, por decirlo de alguna manera, aprenderlo, pero no vendrá de manera práctica. Miremos el concepto que nos dice. La corrección implica el uso adecuado de las normas gramaticales y ortográficas, asegurando que el texto sea libre de errores que pueden entorpecer la comprensión. Características que tiene una gramática impecable, es decir, el uso de textos verbales, la concordancia entre las ideas, etc. Por otro lado, tenemos la ortografía precisa, a través de la acentuación, dando tildes y el uso correcto de mayúsculas o minúsculas a principios de oración o en nombre de personas. Por otro lado, tenemos la puntuación adecuada, el uso de comas, puntos, otros signos para estructurar el mensaje. El proceso de identificación únicamente es la revisión, la lectura atenta para detectar errores. La corrección es aplicar las normas gramaticales y ortográficas pertinentes. Y un feedback, es decir, una práctica, sería comparar con un estándar o pedir una opinión a otra persona. Este concepto fundamental, jóvenes, no va a ser aplicado durante el examen. Lo que sí les aconsejo que los otros tres términos anteriores, que eran adecuación, cohesión y coherencia, sí practiquen mucho, porque de eso sí se va a basar el examen. Ya esto sería un poco más tedioso, pero en futuros exámenes tiene contemplado lo que son el uso de comas, puntos, por lo cual aprovechen este examen y saquen la mejor preparación posible para evitar en futuro encontrarse con este tipo de cosas, porque la verdad, identificar errores puntuales por una coma, por un punto, por un punto y coma, por una tilde, va a ser bien complicado. Una vez dicho esa aclaración, continuemos. Tenemos el ejemplo, un texto con errores que dice, el estudiante no entregó su tarea a tiempo porque se olvidó de revisar las indicaciones. Aquí el error es que toda esta oración lleva pausas continuas, es decir, a través de una coma. El texto corregido sería sin comas, que encontraríamos, el estudiante no entregó su tarea a tiempo porque se olvidó de revisar indicaciones. Y otra cosa puntual es que en la oración primera entregó. Ahí diría entrego. No tendría sentido porque le faltaría la tilde. En este caso. Y otra palabra sería porque se olvidó. No tiene sentido la palabra porque le falta su tilde de olvidó. Si no diría olvido. Una vez dicho esto, tendríamos ya un ejercicio interactivo. Esto ustedes lo pueden realizar. Problema. Solo dice que la instrucción dice corrige el párrafo. Corrige el siguiente párrafo identificando y subrayando errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. La oración en cuestión nos dice María y Juan fueron al cine. Ellos no entendían la trama, ya que estaba lleno de errores y fallas de continuación. El primer error es que continuación lleva tilde. Toda palabra que terminen en on, y todas esas palabras llevan tilde en la o. Revisa la concordancia, tildes y puntuación. No dejes escapar ningún error. Por último, tendríamos una conclusión final a través de esta interacción, ya que se ha contemplado todos los puntos claves para dominar este tema de la coherencia textual, la cual hemos revisado la habilidad comunicativa. El consejo del día es que no le tengas miedo a reescribir o ajustar tu texto. Hasta los mejores escritores revisan cada palabra. Por último, comparte tus respuestas y ejercicios
o reflexiona sobre qué aspecto te cuesta más y conviértelo en tu reto personal. Muchas veces podemos decir, tengo dificultad en español, pero en matemáticas me sale mejor. Ok, entonces dedícate a identificar, escribe en una hoja. Eso muchas veces sirve. En una hoja pon puntos fuertes y dices, en este tema me va bien, en este tema también, pero también hay que ser autocrítica y escribir puntos débiles. Ah, me cuesta mucho la identificación de categorías gramaticales, por ejemplo. Ah, ok, pongo un circulito y me voy a buscar más información o ver los videos para que me quede más claro esos puntos débiles, porque para el examen vaya bien afinado y destrozar en dos partes el examen. No literalmente, porque si rompes el examen, te cancelan y no podría ya completar dicha aplicación. Entonces, espero que hayas disfrutado de este recorrido interactivo a través de este tema. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido y conquistar ese examen de admisión para la aplicación será el 6 de abril con una comunicación impecable y sin rodeos. Esto ha sido todo. Si les ha gustado este tema, me ayuda mucho dejando su like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de las nuevas novedades. Al igual me ayudas mucho compartiendo estos videos a personas interesadas en el tema y también a personas que estén en su preparación para el examen de admisión. Al igual, recuerda que si quieres escribir alguna sugerencia, alguna indicación o alguna duda o consulta, en la parte inferior encontrarás la caja de comentarios, el cual los estaré leyendo. Sin más, saludos.